le dije que me contara de El Salvador, yo no conocía. Y me contó muchas cosas, me contó de Rutilio, y yo empecé a escribir del Salvador. Y yo me enamoré del Salvador. Sin conocerlo, yo siento que era la rosa del planeta del Principito. Era el país que yo empecé a querer para ver a cuál me podría ir. Yo no me quería quedar en España cuando salí del mundo. Entonces, El Salvador, a partir del asesinato de Rutilio, fue noticia toda la semana. Vida Nueva era una revista semanal y yo tenía que escribir de El Salvador. Y ahí, en el año 77, es cuando Monseñor llega al arzobispado. Ustedes saben que él llegó como un obispo promovido por el Vaticano, promovido por la derecha de la Iglesia, para apagar los fuegos revolucionarios que ya había. Pero él, con el asesinato de Rutilio, que sucede en el 77, recién llegado al arzobispado, se conmueve, le ha matado a un sacerdote y sucede el milagro de su conversión, que tiene que ver con una misa única. Él dijo, tiene que haber en toda la arquidiócesis de San Salvador, donde él mandaba, una misa única, ninguna, todas las demás se tienen que reunir. Ahí hubo una oposición férrea del nuncio, hubo unas presiones de los otros obispos, que eran obispos, uno de ellos un militar, que se vestía de militar, Monseñor Álvarez. Entonces, la misa única, cuando él vio, o sea, él no era un hombre de derecha, era un hombre propio de la iglesia, dar limosna, bendecir, confesar, pero le daba miedo los revolucionarios. Hoy lo recordamos como un revolucionario, pero además fue un inquisidor durante años. Bueno, esa es la historia. Él, cuando vio al millón de personas reunidas, yo no sé, 1 millón, en la misa única, se dio cuenta del poder que tiene la iglesia para cambiar las cosas. Él siempre fue un hombre del poder, pero del poder al servicio de una causa. Y me acuerdo que otro Rutilio, que me contaba de esa misa única, me dijo, hay bautismo de agua, hay bautismo de sangre de los mártires, pero hay bautismo de pueblo. Él se bautizó ese día de pueblo y lo que empezó no terminó hasta que lo mataron. Entonces, cuando yo supe todo eso, yo tenía que escribir aquí noticias, pues mi amor creció por El Salvador y por Monseñor. El año 78 hubo la conferencia de obispos latinoamericanos en Puebla, México. A él no lo habían invitado, pero él se coló, porque para entonces ya tenía varios sacerdotes muertos y quería de alguna manera acercarse a los demás obispos y hacer bulla, pues, o lío, diría Francisco el Papa. Yo escribí de eso en Vida Nueva, pero un amigo claretiano me dijo, había salido el periódico El País hacía poco, te pueden publicar algo en El País, escribe algo. Y yo escribí un texto que conservo, que se llama El pueblo no estuvo en Puebla, porque Puebla fue muy diferente de lo que había sido 10 años antes Medellín. No sé si les suena chino, pero ese texto me lo pagaron
mejor que lo que me han pagado nunca, era el país. Y entonces yo dije, se lo voy a mandar a Monseñor. Y como había curas que entraban y pasaban por Madrid, yo metí, era peseta todavía, no era euro, yo metí el dinero en efectivo, le mandé una carta a Monseñor y se lo entregué a uno que pasó, no me acuerdo, por la oficina de Vida Nueva. Al mes siguiente me contestó. Cuando yo vi una carta, ya eso no se ve, con el sello del Salvador, Arzobispado de San Salvador, y es una carta que conservo como un tesoro, porque me decía que había llorado, que qué trabajo estaba haciendo yo, y yo, bueno, más cariño para El Salvador. Está bien, Monseñor me tiene cariño y yo a él. El año 78, no, el 79, él ya tenía una persecución por parte de... Había en Nicaragua, en El Salvador, volanteaban diciendo, haga patria, mate a un cura. Fue una cosa que escribían en las paredes. A Monseñor Romero hablaban todo el tiempo que iban a hacer exorcismos, que estaba endemoniado, una campaña contra él tremenda. Entonces él quiso, estaba recién asesinado el Papa Juan Pablo I, que fue asesinado, y eso no hay que decirlo, yo lo digo, fue asesinado. Fue envenenado en la noche porque iba a tocar las cuentas de la banca ambrosiana. Y eligieron a Juan Pablo II. Y estaba recién electo Juan Pablo II y Monseñor quería ir a conocerlo. No conseguía que le hicieran un espacio. Entonces, él fue al Vaticano. Yo eso no lo sabía, que él estaba en el Vaticano, que él iba a ir a ver al Papa, yo no lo sabía, seguro lo sabían los que estaban en San Salvador. Yo estoy en Madrid un día de junio del 79 y suena el teléfono en casa de mis papás y me dice era un religioso, Monseñor Romero está en Madrid y te quiere conocer. Y yo salí, pero disparada. No sé lo que hice, si en bus, si en taxi. Yo dije, voy a conocer a Monseñor Romero. No lo puedo olvidar ese día. Cuando lo vi, le dije, Monseñor, mi mamá lo manda a saludar, este es un abrazo de ella. Las mujeres salvadoreñas, me dijo, son extraordinarias. ¿Cómo participan en las huelgas? Cuando eran huelgas dentro de catedral. Entonces me dijo, pero siéntese. Yo quiero contarle a usted lo que me ha pasado en el Vaticano. Entonces yo dije, ¿y por qué a mí? Siéntese. No sé si porque yo era periodista, y entonces ese momento siempre estoy ahí. Me dice, no me daban la audiencia. Yo escribí y no me daban la audiencia. Viajé a Roma, él viajó porque beatificaban al padre fundador de una congregación de monjas salvadoreñas. Y ellas le pagaron el viaje. Llego y empiezo a averiguar. Él era un campesino. Empieza a tocar puertas y decir, yo tengo una audiencia con el Papa. No, usted no tiene nada. Yo la pedí, no, usted no tiene nada. Entonces él dijo, voy a aparecer en la madrugada. Así me contaba. Me voy a colocar en la madrugada en la plaza y cuando pase el Papa dando la bendición, yo le voy a hablar. Y así fue. Lo agarró al Papa y le dijo, soy el arzobispo de... No lo contaba como lo cuento yo,
calmo, triste, abatido. Soy el arzobispo de San Salvador, necesito hablar con usted. Entonces parece que ahí consiguió el espacio y le dijeron que llegara al día siguiente o 2 días, eso no me acuerdo, pero va a ser poco tiempo. Entonces él, como campesino al fin, en una caja de zapatos, o en 2, había llenado de todo lo que encontró, de esos volantes, de esos recortes de periódicos donde lo ofendían, de las cosas que hacían. Y entonces me cuenta, son como 3 actos, digo yo, me cuenta que lo recibe Wojtyla y le dice, Santo Padre, siempre dijo Santo Padre. Y yo quería decir otra cosa, pero no dije. Santo Padre, aquí está un resumen de todas las cosas que se dicen de mí, que se dicen de la iglesia, que quieren hacer conmigo, me ponen en peligro. Demasiado atraído usted. Aquí no tenemos tiempo para leer tantas cosas. Primero. Le dijo eso el Santo Padre. Sí, me dijo eso. Un segundo momento, él iba con la revista Interview, que me dijo, yo la compré porque tenía una foto del padre Octavio Ortiz, que le pasó un tanque por encima del cuerpo y le cortaron la cabeza con un machete. Era una revista muy escandalosa, pero la foto era de él. Entonces, hasta me dijo, yo compré esa revista, yo la forré porque hay mujeres desnudas, pero la traigo entera, abierta por la página es. Segundo acto, Santo Padre, están matando a los sacerdotes, fíjese, y le cuenta toda la historia del padre Octavio, que lo conocía, que conocía a su familia, que lo había ordenado sacerdote, que era de tal sitio, qué cosas hacía, y mire cómo lo mataron. Y le enseñé la revista, mire cómo lo mataron. Era una reunión de catequistas. Y lo mataron diciendo que era una reunión de la guerrilla, que él era un guerrillero. ¿Y qué le dijo el Santo Padre? Y no era guerrillero. Ahí fue cuando yo vi que a Monseñor se le llenaban los ojos de lágrimas. O sea, él me estaba diciendo, como diciendo, que ¿por qué me han hecho esto? Sin decírmelo. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Yo estoy recibiendo algo que es gravísimo. ¿Por qué me lo está contando a mí? Entonces, mire, después de eso, yo le decía, ay, Monseñor, el Papa, yo no decía Santo Padre, el Papa no recibe información adecuada. Yo quería, porque él se estaba desahogando. Tercer momento, nos sentamos, dice, y empezamos a hablar. Y el Santo Padre me insistía todo el tiempo que yo me debía de llevar bien con el gobierno. Y yo no podía, este gesto hacía Monseñor, lo recuerdo haciendo este gesto. Yo no puedo porque ellos matan al pueblo, yo no puedo llevarme bien con el gobierno. Y el Santo Padre insistía, y no se puede, y no podía, y le argumentaba, y de repente dice, yo le dije, Santo Padre, Jesús no vino a traer paz, vino a traer espada. No exagere, Monseñor. Y se fue el Papa. Y lo dejó allí. Entonces, para mí fue algo tan impresionante escuchar eso.
Y yo no podía decir, ya sabíamos quién era Juan Pablo, yo no podía decir eso, yo tenía que decir Papa. Monseñor, fíjese, Monseñor, es que a veces los nuncios, yo traté de consolarlo, pero yo iba a consolar al arzobispo de San Salvador. Entonces la monja era en escala en Madrid, él iba para San Salvador, él estaba en el convento de esas monjas. Entonces entraron ahí y dijeron, Santo Padre, vaya a conocer la nieve, hay nieve todavía en la sierra. No, decía él, yo preferiría seguir hablando con ella. No, vaya a conocer la nieve. Yo le dije, váyase, yo voy a estar aquí hasta que usted regrese todo el tiempo. Se lo llevaron a la monja. Entonces yo dije, tengo que hacerle una entrevista. Yo había llegado sin nada, es otro tiempo. Yo no tengo grabadora, yo no tengo micrófono, yo no tengo nada. Llamé a un amigo y le dije, está aquí Monseñor Romero, voy a hacerle una entrevista porque mañana va para El Salvador y había sucedido un asesinato espantoso en el cual los muertos rodaron por las escaleras de catedral, que fue en aquellos días, y Monseñor estaba muy interesado en irse ya para ver qué había pasado. Bueno, se fue a eso, llamé al país y le dije, está aquí Monseñor Romero. ¿Quién es? Le digo, la persona más importante de El Salvador. Si hago una entrevista, ¿me la publicas? Sí. Entonces yo lo esperé y le hice una entrevista. Esa entrevista está, yo creo que está en internet, yo la tengo en papel. Al final de la entrevista tengo una foto mal sacada. En aquellos tiempos no había tanta cosa. Una foto blanco y negro, que yo estoy con el micrófono así. Y al final de la entrevista me dice, se me ha ocurrido algo. Se me ha ocurrido algo. ¿Qué se le ha ocurrido, Monseñor? Que era como un niño golpeado por su padre. Se me ha ocurrido algo. Si usted, que sabe tanto de El Salvador y se interesa, y otros periodistas van a Roma y piden una audiencia, los van a recibir y ustedes explíquenlo. Yo dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este hombre haya sido tan humillado para que eso se le haya ocurrido? A mí me van a recibir y al arzobispo de San Salvador, ¿no? Entonces yo le dije, Monseñor, lo vamos a hacerlo, no se preocupe. Nos dimos un abrazo, yo lo despedí y estoy siempre caminando por las calles de Madrid. Ese día, ya eran las 2, 3 de la mañana, lo van a matar, lo van a matar, lo van a matar. Está solo el Papa, el responsable de la iglesia. Y creo que ese día, yo no lo sabía, no me di cuenta, pero ese día yo concebí ese libro. Que ya he terminado. ¿Quieren más? Enséñalo. Si quieren más. No, enséñalo el libro. Es un libro que se llama Piezas para un retrato de Monseñor Romero. Sí. Yo fui, esto es el 79, a Monseñor lo matan en el año 80. Una semana antes de que lo mataran, él había escrito al presidente Jimmy Carter, que todos decimos era bueno, luchaba por los derechos humanos. Él le mandó una carta diciéndole que no mandara armamento al gobierno de El Salvador, porque con ese armamento mataban gente. Me acuerdo perfectamente. Pasó por Madrid, el padre César Jerez, provincial de los jesuitas, me buscó y me dijo, vengo del Vaticano, está solo, lo van a matar. Unos días después lo mataron. Es decir,
venía, esa noticia venía. Yo, cuando llegué a mi casa aquel día del encuentro con él, le conté a mi mamá, le conté a mis hermanos, le dije, no digan nada, silencios, ni siquiera me atreví a escribirlo. Era algo tan escandaloso. Cuando grabamos un tal Jesús, lo mataron el 24 de marzo, estábamos grabando los programas de un tal Jesús y mi hermano me llamó desde el estudio de grabación. No, yo lo llamé y yo le dije, mataron a Monseñor Romero, todos los artistas, porque Monseñor Romero sonaba en aquel tiempo, él hizo que El Salvador fuera conocido. Y le cambiamos un poco el texto al asesinato de Juan Bautista, con las últimas palabras que Monseñor Romero en su última homilía dijo: hermanos, compañeros del ejército, son de su misma, son sus hermanos, no disparen. Él llamó a los soldados a no disparar. Yo fui a El Salvador, yo llegué a Nicaragua en el 81, fui a El Salvador en ese año, porque yo le había dicho a Monseñor Romero ese día que hablamos, que él me buscó, Monseñor, estamos escribiendo una radionovela para América Latina, la buena noticia contada al pueblo de América Latina, y yo le voy a llevar a usted todos los cassettes. Y él dijo, yo estaré allí, o sea, estaba contento con esa noticia. No, eso nunca pasó. Cuando yo fui a El Salvador, que después caí presa, ya había matado a Monseñor Romero, me di cuenta en los 3 meses que estuve antes de que me echaran presa por terrorista. Yo soy terrorista, fui terrorista. Todo el mundo con los que yo hablaba, todo el mundo tenía una buena anécdota de Monseñor Romero. Entonces, ahí es cuando yo dije, eso no se puede perder, porque esto puede durar. La guerra civil de El Salvador duró hasta el año 92. La guerra civil apenas comenzó cuando mataron a Monseñor Romero. Entonces yo dije, eso hay que recogerlo, todas esas historias. No para hacer un tratado teológico, que eso es muy aburrido, sino para lo que es este libro, que son anécdotas de gente que lo conoció y que me contó que como era cobarde, era miedoso, su cambio es evidente. Ni siquiera fue Rutili el que lo cambió, lo cambiaron los pasionistas de Santiago de María, que daban charlas a los campesinos, y Monseñor se iba al último sitio a ver qué decían. Y un día, cuando ya se iba de ahí a San Salvador, se puso de rodillas delante de los pasionistas y les dijo, pídanme perdón porque yo no he entendido muchas cosas hasta ahora, hasta oírlos hablar a ustedes. Es decir, él evolucionó, cambió. Y hay una de las anécdotas que más me gusta, que es la que cuenta el padre Jerez, también ya murió. El padre Jerez era guatemalteco y se llevaban muy bien. Y en un nuevo viaje a Roma lo acompañó. Y iban caminando en la noche romana por la plaza de la Conciliación, esa plaza gigante que hay en Roma, vacía. Y le dice Jerez, Monseñor, usted ha cambiado. ¿Por qué cambió? ¿Cuándo cambió? Dice, yo no cambié. Yo volví a donde yo era. Yo fui un niño pobre. Yo soy de una familia pobre y me desvié en mi camino y me di cuenta que tenía que volver a donde yo era. O sea, él no, así se lo contó a César Jerez. Para mí fueron horas
A mí me expulsaron de El Salvador, yo no podía, pero Nicaragua estaba llena de salvadoreños. Y entonces yo entrevisté a muchos. Hay algunos que están con su nombre, hay otros que están con nombre falso, pero es un libro que retrata, se hace un retrato de Monseñor Romero. Yo quise ponerle a este libro el mero Romero. Y me dijeron los jesuitas que nos falta enorme de respeto y que no se llamaría así. Entonces le puse pienso para un retrato de Monseñor Romero. Esta es la edición que hizo el comité Oscar Romero de Vigo, que porque se hicieron comités Oscar Romero por toda España, pues, y este es el libro que hicieron los de Vigo y que se distribuyó más en España. Está traducido el libro al inglés de Estados Unidos, al inglés de Londres, al francés, al italiano, y el de portugués nunca lo conseguimos. Es un hijo de papel muy querido y es un momento en mi vida que yo nunca voy a poder olvidar. Monseñor Romero es el único hilo que me vincula a la Iglesia Católica.